Muy buenas noches, queridos televidentes y amigos que nos sintonizan a través de su canal. Que Dios bendiga a cada uno en sus hogares y que sientan la presencia de nuestro Señor Jesucristo al tratar juntos este tema que va a ser de vital importancia para cada uno de ustedes. Antes de iniciar nuestra presentación de esta noche, quisiera invitarlos para que inclinemos nuestras cabezas para encomendarnos al Dios Todopoderoso. Oramos. Amante y bendito Padre, que moras en los cielos, es con gratitud que venimos delante de tu divina presencia. Inclinamos nuestras cabezas en señal de humillación para implorarte perdón por nuestros pecados y que tengas misericordia de nosotros y que bendiga, Señor, la presentación de tu palabra en este momento. Úngenos con tu Santo Espíritu y que tanto los queridos televidentes, hermanos y amigos puedan disfrutar de tu palabra santa y de los consejos que tú nos quieres dar en esta hora. Al abordar el tema acerca de la gracia y el juicio, Señor, ilumínanos y que este momento sea gratificante para nuestros oyentes y televidentes y que podamos, Señor, ser edificados en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches, queridos amigos. El Dios de gracia y de juicio es el tema que vamos a presentar en esta hora. Es un verdadero placer dirigirnos a ustedes en este momento crucial en que estamos llegando llegando al punto final de la historia de esta tierra. Y por tanto, hay un tema que preocupa a toda la humanidad, creyentes e inconversos, y es acerca del juicio. ¿Quién no ha tenido miedo a un juicio? Ya sea un juicio verbal, un juicio escrito o un juicio que nos van a juzgar, entonces yo siento un poco de temor. Pero resulta que el juicio es tan difundido en la palabra de Dios que es igual que el tema de la salvación. Y no tenemos que tener miedo. La única persona que puede tener miedo al juicio sería la persona que ha llevado una forma contraria a los designios de lo que va a versar lo que es la minuta del juicio. En este caso, los juicios que se hacen en la corte, los juicios netamente humanos. Pero esta vez vamos a ver el juicio divino. En una ocasión, un hombre anciano, lleno de días, ya unos 80 años, pasó una situación difícil en su vida. Este hombre iba a ser ejecutado por dos razones. Uno, por su creencia religiosa y otro, porque era de otra raza. Y cuando se disponía el soldado que lo iba a ejecutar, levanta su arma al soldado y el hombre se le queda viendo a su rostro y hace una pausa el soldado, y el hombre que iba a ser ejecutado le dice: ¿sabes? Te dijo algo. Hay un Dios en el cielo que te está observando y un día serás llevado a juicio porque vas a cometer una injusticia. De pronto hay un contacto visual en ambos y el soldado simplemente se pone en pie con mucha prepotencia, toma su arma, dispara y mata al anciano. Esta es la realidad en que vivimos y este hombre afrontó algo
Diríamos un juicio quizás equivocado o no, pero de todas maneras un juicio que era totalmente ilegal. Esto es un ejemplo de esta sociedad secularizada que vivimos y que donde el hombre toma el papel de Dios y hace juicios preconcebidos en ocasiones, juicios directos, y se ensaña contra alguien, ya sea con un individuo, con una sociedad, con una institución, etc. Esta es casi como una norma. Las personas hacen, de una norma pasan a las reglas y lo hacen propio, el juicio. Pero Dios dice que Él traerá toda obra a juicio. Y quisiera que lo buscáramos en Eclesiastés capítulo 12, verso 14. Lo podemos leer en la pantalla. Dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Una sociedad sin sentido de lo trascendente ni de una autoridad superior. Esa es la sociedad sucia en la cual estamos viviendo, donde una norma moral no existe, los valores humanos se han tirado por la borda, por el piso, y la persona hace sus propias conclusiones, elabora su propio argumento para emitir o desarrollar un juicio en contra de alguien. Según la Biblia, el anciano estaba en lo correcto, de acuerdo a lo que vimos del relato de este soldado. El que estaba equivocado era el soldado, pero él tomó el juicio en sus manos, dirigido por un sargento. Ahora resulta que este hombre anciano muere en forma injusta. Y yo quisiera llevarlos a un pensamiento que me inquieta mucho. ¿Cuántas veces nosotros hemos emitido un juicio injusto contra de alguien? Y aún conociendo la palabra de Dios, conociendo las Sagradas Escrituras, conociendo la santa ley de Dios, nos hemos tomado el atributo que le corresponde única y exclusivamente a nuestro Creador. O hemos participado en alguna revuelta, ya sea política, ya sea en la escuela, en el trabajo, aún en la iglesia. Yo llamaría a esto que todo esto lo anterior nos hace pensar. Y digo, ¿cómo es el carácter de Dios? Ya viéndolo desde el punto divino. ¿El carácter de Dios es juicio o es salvación? ¿Sabe que Dios es tan maravilloso en su actitud? Que Dios revela con asombrosa claridad el juicio, pero revela el amor a través de la gracia. Y diríamos nosotros, yo cuando tengo que pasar por un juicio, dice que todos compareceremos ante el juicio de Dios. Todos, absolutamente todos. Y el tema del juicio divino está en toda la palabra, en toda la Biblia está. Contrariamente a la creencia común de que la gente dice, bueno, Dios es un Dios de amor. Y yo creo en la salvación que Dios me ofrece a través de Jesús. Pero es un Dios perdonador. Y quiero decirles, hermanos y amigos, que Dios es un Dios de juicio, pero también es un Dios de gracia. Y ambos temas están entretejidos en todo lo que es la palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis tenemos que aparecen ambos, el juicio y la gracia de Dios. Y no es de extrañar que el juicio
y la salvación reflejan aspectos gemelos del carácter de Dios. En un lado tenemos la justicia de Dios y en el otro lado tenemos la gracia. ¿Por qué necesitamos juicio y necesitamos la gracia? Simplemente, la palabra de Dios dice en Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, nosotros somos los que originamos que se desarrolle un juicio en contra nuestra, porque si no, no necesitaríamos el juicio si no hubiésemos pecado. Entonces, ambos temas están entrelazados en todo lo que es la palabra de Dios. Así no podemos oponer ni contraponer la idea del juicio a la salvación, justicia y gracia. Las dos cosas son originadas en nuestro Creador. Porque si lo hacemos, sería como robarle la plenitud del carácter perfecto de Dios. Ahora puede surgir una pregunta. ¿Cómo es posible que un Dios de amor tenga que hacer un juicio contra la humanidad? Ya vimos varias clases de juicio en la palabra de Dios en temas anteriores. Y ahora vamos a ver cómo se va a presentar este juicio que Dios nos quiere mostrar. Y quisiera que leyéramos de nuevo Eclesiastés 12, ahora 13 y 14. De nuevo, por favor. Aquí lo tenemos en la pantalla. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Y luego el 14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. En ningún momento podemos escaparnos de los ojos divinos. Hay una cámara perfecta que está tomando un video constante de nuestros actos de cada día. Y no hay nada que se escape a los ojos de Dios. Todo va a quedar al descubierto en forma transparente en el momento que Dios lo disponga. Ahora, curiosamente, y hemos escuchado aún predicaciones, aún instituciones religiosas que dicen, bueno, en el Nuevo Testamento no aparece nada del juicio. Quiero decirles que es lo contrario. El Nuevo Testamento está más lleno de textos que hablan del juicio que en el Antiguo Testamento, algo curioso. ¿Y quién va a ser juzgado? ¿Quién es el que juzga? ¿Qué va a pasar con estos juicios? Primera de Corintios capítulo 5, verso 10, nos da un consejo el apóstol Pablo y nos muestra algo de lo que estamos hablando. Dice el capítulo 5, verso 10. Quisiera que miráramos el 9 primero, por favor. El Corintios 5. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Y luego el 10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Es bastante duro ese pensamiento que Pablo escribió a la iglesia de Corinto. No os juntéis. Es bastante fuerte, pero estos textos, como Corintios 5:10 y Apocalipsis 14:6-7, que más después lo vamos a leer, estos textos nos muestran lo contrario de una idea equivocada de que el juicio es opuesto al concepto del nuevo pacto de la gracia de Dios. Y pongamos atención, estas son verdades divinas que operan juntas
y poner una en contra de la otra sería entender el propósito del Evangelio. Porque cuando nosotros presentamos el Evangelio, ¿presentamos el juicio o presentamos a la gente la salvación? Imagínense que nosotros llegásemos a una casa o estaríamos en una reunión familiar explicando de la palabra de Dios, pero solamente tocamos el tema que ustedes van a ser condenados, van a ser enjuiciados y ustedes van a perderse porque no hacen lo que Dios manda. No es el propósito del Evangelio ese. Dios quiere que todas las almas, que todas las personas de todos los pueblos se salven. Ese es realmente el plan de Dios, que todas las personas se salven. Ahora, el juicio y la gracia lo podemos ver enfocado de otra manera en el Edén. Antes del pecado no había necesidad de gracia, porque no había nada que perdonar. Todo estaba perfecto. La pareja estaba perfecta en el Edén. No había nada que perdonar. Lo mismo sucedía con el juicio antes del pecado. No podía haber juicio porque no había pecado. No había nada que juzgar, no había nada que castigar, y tanto la gracia y el juicio surgen como producto de la desobediencia que nosotros hemos hecho al Señor, violando sus mandamientos, pisoteando la santa ley de Dios. La causa del pecado trajo como consecuencia el juicio y la gracia divina. Ahora, Satanás tuvo éxito al traer el pecado al mundo y con ello cambió todo. Todo se vino a trastornar los designios divinos porque Satanás trajo el pecado al mundo. Pero curiosamente, siempre Dios tiene la iniciativa en favor de las personas, de los habitantes de este planeta. Satanás trae el pecado a la pareja. Ahora Dios se acerca a Adán como representante del matrimonio y le dice: Adán, ¿dónde estás tú? Es una pregunta quizás luzca para nosotros los humanos inentendible, porque Dios lo sabe todo. Pero no estaba dudando Dios dónde, lo estaba observando. ¿Cómo era la reacción de Adán? Y le dice: ¿dónde estás tú? Si lo pudiéramos parafrasear, diríamos como humanos: ¿dónde está tu cabeza? ¿Qué es lo que pasó? Si lo podríamos ver humanamente. Pero Dios le pregunta a Adán: ¿dónde estás tú? Y ya sabemos el resto de la historia. Cada uno se echa responsabilidades y juzga al otro. Critica y dice no, y ya termina con la acusación a Satanás. Pero déjeme decirle una cosa, que Dios no tiene una actitud condenatoria para Adán y Eva. Note esto, aunque le cayó, o le diríamos, después viene el juicio y le toca los resultados del pecado, pero primero le anuncia algo. La invitación que Dios le hace cuando le dice: ¿dónde estás tú? Yo no lo veo bajo ninguna circunstancia una actitud condenatoria. Al contrario, está queriendo tener un diálogo con él y le está queriendo decir que quiere algo con él. Se fue hacia él porque amaba mucho a Adán, como nos ama a todos nosotros, que quiere la salvación. Era un llamado de alejarse
de Satanás y acercarse o regresar a su hacedor. Ese era el momento de un diálogo santo que quería tener el Creador con la criatura. Si lo podemos parafrasear, diríamos, bueno, quítate de esa situación difícil que te puso Satanás, vente y yo quiero salvarte. Yo quiero que tú te refugies en mí. ¿Sabe que la situación de Adán y Eva es la misma situación que cada uno de nosotros pasamos? Satanás quiere destruir nuestra vida de una manera o de otra. Él quiere meterse en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra situación de trabajo, en cualquier cosa que nosotros hagamos. Satanás está listo para poder meternos en problemas. Pero gracias a Dios, que Dios está dispuesto a rescatarnos de las garras de Satanás. Bendito sea el nombre de Jehová, porque su misericordia es tan grande que quiere la salvación de toda la humanidad. Y cuando le hace el llamado a alejarse de Satanás y que vaya con él, déjeme decirle algo que fueron las primeras palabras que Dios dijo en este mundo caído, en esta tierra cuando empieza el pecado. Y Adán y Eva, con respuestas evasivas, sin asumir responsabilidades, como muchas veces lo hacemos nosotros. Y quisiera que veamos Génesis 3:15. Es un texto muy, muy interesante. Aquí hay un juicio, y un juicio favorable. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Aquí viene un juicio contra la serpiente. Y el versículo 15, allí encontramos la primera promesa del Evangelio. ¿Por qué? Porque ¿dónde dolería más la herida? ¿En la cabeza o en el calcañar? Ahí le tenemos la respuesta. Tan pronto, oiga esto, tan pronto como Dios declara el juicio contra la serpiente, le da a la humanidad el primer mensaje de gracia y de salvación. Tú le herirás en el calcañar. Le herirás en la cabeza y ella te herirá en el calcañar, en la parte baja. De este modo, antes del juicio, la promesa de la gracia solamente se da a quienes quieran aceptarla por medio de Cristo Jesús. Esa es la manera como Dios responde en favor de la humanidad. Al comienzo mismo de la historia de la humanidad caída surge una relación entre el pecado, el juicio y la gracia de Dios. Aparece el pecado, ahora ya tenemos cambios radicales. Aunque Dios debe juzgar y condenar el pecado, la promesa de la gracia siempre está presente y disponible para todo aquel que acepte el don de Dios y el perdón en la persona de Cristo Jesús como su garante, como su Salvador. ¿De qué manera podría Dios estar diciendo, ¿dónde estás tú? Ahora la pregunta ya no es para Adán, la pregunta es para nosotros. Y la pregunta es para ti, querido televidente, amigo y hermano que nos ven. ¿Dónde estás tú? Ahora, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hace que te escondas de Él por circunstancias? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida en este momento?
¿Qué es lo que está atrás de ti? ¿Tienes transparencia para con Dios? ¿Escondes algo? ¿Tienes un sentimiento contra alguien? ¿Tienes una rabieta contra alguien? ¿Estás empeñado en destruirle la vida a alguien? Y ahora Dios te pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo está tu vida? ¿Sabe que gracias a Dios, de acuerdo a lo que dice Eclesiastés, que Él va a traer toda obra a juicio y todo lo va a dejar al descubierto? Así nadie se va a quedar sin ser juzgado. Y esto pasó en el caso del diluvio. Los críticos de la Biblia insisten mucho en que otras civilizaciones antiguas tuvieron sus propias historias del diluvio. Esas son teorías humanas. Y puede ser que piensen que el relato bíblico sea nomás un mito o leyenda y que no sea verdadera. Ese ha sido el propósito precisamente del demonio, hacer creer que esto es una historia secular y que fue vertida en la Biblia y que nosotros la aprobamos. Pero déjeme decirle algo. Los que creemos en la santa palabra de Dios, esto lo vemos como historias fuera de la realidad. Dios dice en su palabra que ocurrió el diluvio, y lo dice en Génesis, y ahí está el informe inspirado, borra todas las historias, todos los mitos con relación al diluvio. ¿Y sabe por qué la gente inventa tantas cosas? Porque le teme al juicio. Este juicio pasó en el caso de Noé y los descendientes, y ya conocemos la historia en el relato bíblico. De nuevo vamos a tener un juicio. El concepto cristiano de la pecaminosidad de la humanidad, aunque a veces es ridiculizado, se está verificando constantemente. Y hay personas que creen, dice, yo como soy pecador voy a hacer buenas obras y las buenas obras me van a dar puntos en favor mío y Dios me va a tomar en cuenta. Déjeme decirle que ese es un gran error. Ninguna obra humana algo que usted haga, cualquier humano que lo haga, si no es con fe, si no viene como producto de la fe, no tiene ningún valor. Lo hemos dicho en algunos temas pasados. Porque algunos criminales, algunos malhechores amaban mucho a los niños y sin embargo son violados por ellos. Algunos criminales amaban mucho a sus esposas y sin embargo las mataron. Algunos malos eran generosos, aún quizás llegaban a alguna iglesia y daban ofrendas. Algunos hasta fueron predicadores quizás, y sin embargo, atrás de sí había algo que ameritaba un juicio. No porque una persona pueda ser buena dando dinero, regalando cosas, hablando bien, diciendo que ama a la persona, esta persona es buena. Eso tiene que ver con la moral de la persona, pero no es cristiano. No, son dos cosas totalmente diferentes. Ser moralmente bueno no equivale a ser un buen cristiano y un buen hijo de Dios. Y aún en medio de la promesa pendiente de juicio, que es un juicio retributivo, dice que allí, de ese modo, se revela la gracia de Dios en el registro del diluvio. ¿Cómo lo podíamos registrar nosotros? Veamos Génesis 6, 14, 15, quizá podríamos leer 14 y 15 en el primer libro de la Biblia. Tenemos la lectura, dice, hace un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y fuera. Y luego el 15,
dice, y de esta manera la hará de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Al construir el arca, no advertía al mundo acerca del juicio, pero hubo un periodo de gracia, 120 años, para que el mundo pecador se volviera al Creador y aceptara la salvación que Dios ofrecía gratuitamente. La salvación, queridos amigos y televidentes, alguien dijo, qué barata es la gracia. No, eso es absurdo pensar. La gracia es gratuita, pero no es barata, porque fue comprada con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso tenemos que tomarlo en serio y somos deudores con Jesús. El arca era un refugio a cualquiera que atendiera la advertencia, porque el juicio vendría después. Y la gracia se ofreció a todos hasta que fue demasiado tarde. Y la puerta de la misericordia, el ángel la cerró. Hoy día tenemos la situación similar. El pecado está llegando a puntos extremos donde Dios no tolerará más la actitud del ser humano y tiene que tomar una actitud diferente. La gracia se ofreció a todos y todos dijeron no. Muchos ayudaron a construir el arca. Y yo pregunto, ¿cuán a menudo Dios nos ha ofrecido a nosotros, te ha ofrecido a ti su gracia? ¿Cómo puedes rendirte o cómo puedo rendirme yo a la gracia que Jesús, que Dios me está ofreciendo en este momento? ¿Qué es lo que preferimos, condenación o gracia? ¿Sabe que nosotros vamos a ser condenados por nuestra propia decisión? No es culpa de Dios. Y casi todos estamos familiarizados con el texto de Juan 3:16. Quizás lo leemos en pantalla. Es un texto muy, pero muy conocido. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Imagine que nos detenemos un poquito en las primeras dos líneas. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí la palabra, cuando dice en el original utilizada para condenar, en el verso ya 17 se traduce en algunas versiones, como en la versión popular, se dice como juzgar. Pero las dos líneas anteriores del texto dicen, porque de tal manera, cuán grande es el amor de Dios que nos ofrece su gracia, que no la merecemos. Claramente, en el contexto de la condenación, cuando Dios ha dicho que el mundo será juzgado, y eso es así, es real, el que cree en Jesús no es condenado. Así de sencillo. La justicia de Cristo cubre a esa persona. Jesús dice, yo te quito tus vestiduras viles y quiero ponerte mi capa de justicia para cubrir tu vergüenza, cubrir tu pecado. Pero nosotros tenemos que ir a Jesús y tener un arrepentimiento sincero de todo corazón, con toda nuestra mente. Entonces el manto de justicia de Cristo llega a ser el vestido que necesitamos para que tenga la aprobación del Señor. La idea de la condenación implica juicio.
Lo mismo que la idea de la gracia. Si no hubiera un juicio, que es una condenación, no habría necesidad de gracia, ya lo mencionamos. Las dos están vinculadas. Pero mirando al mundo alrededor, podemos entender la idea del juicio. Cualquiera se da cuenta que esta humanidad está de mal en peor, siempre está yendo hacia el mal. Todos podemos ver el desorden, el desastre de la humanidad y el desastre que nosotros mismos hemos hecho con este planeta. ¿Quién no ha sido víctima de una persona avara o de una persona ambiciosa? ¿Quién no ha sido víctima de un gobierno injusto o quizás de un malhechor, de un robo, de una injusticia? ¿Quién? Esto lo vemos el pan de cada día. Gente egoísta, gente malvada, con malos pensamientos, con malas actitudes, gente que está preocupada no por ayudar a salvar a la persona, sino que está preocupada cómo va a hacerle daño a los demás. Es por eso que Dios es justo, y si la justicia fuera, oiga esto es bien importante, Dios es justo, y si la justicia de Dios fuera su único atributo, pregunto, ¿quién podría estar frente a Dios de pie ante su presencia? Él conoce nuestros secretos, conoce nuestros actos más profundos de nuestro ser y los conoce tan bien que no habrá cosa que Él no lo ponga de manifiesto. El plan de salvación fue diseñado para que todos seamos salvos, porque sin la gracia de Dios todos estaríamos condenados. Pregunto, ¿habrá una persona que pueda ponerse en pie en algún lugar del planeta y que pueda sentirse libre de pecado? Ya sabemos la respuesta. Qué pena que en ocasiones una persona que está llena de pecado toma en sus manos el juicio que le corresponde únicamente a Dios, algo que es sumamente ridículo, y eso pasa día con día. Felizmente, el mensaje que tenemos como adventistas del séptimo día se fundamenta no directamente en el juicio, sino en el evangelio eterno de salvación, que es un mensaje de esperanza. El mensaje de juicio y el de la gracia son lo mismo, y es un mensaje de esperanza. Y quisiera que leyéramos el Apocalipsis 14, 6, 7. Ahí podemos ver con claridad que antes de la hora del juicio, el ángel proclama el evangelio eterno. Esa es la gracia. Y dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y el 7 dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y todas las aguas. Primero dice, habla del evangelio eterno y luego habla del juicio. Ahí se nota el amor inmensurable de Dios. Ahora, Él señala y Él conoce la historia de nuestras vidas, conoce nuestros defectos, conoce nuestras intenciones, conoce nuestro carácter, conoce la falta de confianza que tenemos a veces en Cristo, conoce que a veces dudamos de nuestro Redentor y sabe que es penoso pensar
que nosotros llevemos el nombre de cristiano, nos pongamos el cinturón de cristiano, pero hechos a la manera nuestra, hechos en casa. Queridos, el cinturón de cristiano está hecho en los telares del cielo y no tiene varias medidas, solamente tiene una medida. Y esa medida quiere decir que nosotros tenemos que ajustarnos a ese cinturón. No que el cinturón se ajuste a nosotros lo podamos hacer como queramos, estirarlo de la manera que queramos. Al cabo que Dios es bueno y Dios perdona. No es así. Si nosotros pecamos, tenemos que pagar las consecuencias. Ahora, Dios es amor, Dios es gracia, pero Dios es fuego consumidor. No olvidemos eso. Jesús reclama el perdón para nosotros en el santuario celestial. Y Él dice, levanta sus manos heridas ante el Padre y ante los santos ángeles, diciendo, cuando nosotros hemos pedido perdón y nos arrepentimos, yo conozco a este hombre que pecó. Lo conozco por su nombre. Lo llevo grabado en las palmas de mis manos. Pregunto, ¿tú sientes que Jesús te lleva grabado tu nombre en las palmas de sus manos? ¿O te da lo mismo una cosa que la otra? ¿Sabe que hay una trampa que yo le llamo la trampa mortal? Y tiene que ver con esto del perdón. Diríamos, es una trampa espiritual de pensar que cuanto eres salvo por la gracia, no importa lo que hagas. Esa es trampa del demonio. Claro que sí vale. O si yo soy salvo, siempre salvo. De ninguna manera. Cuidado con esa trampa peligrosa. Sí importa qué es lo que estamos haciendo. Por supuesto que sí. Se está llevando un registro perfecto en el libro de las memorias. Y nada escapa a los ojos de Dios. Absolutamente nada. Tú que sientes que has llevado una vida y que escondes algo, o que estás tramando algo, que estás entretejiendo algo contra alguien, es tiempo que te arrepientas y pidas perdón al Señor y que Dios tenga misericordia de ti y de mí. Porque Dios no tolerará la injusticia. Tarde que temprano compareceremos ante el juicio de Dios y todo será como Dios dice. La gracia, repito, no es barata, como muchos la quieren hacer barata, porque fue ganada con la sangre de Cristo. Y eso nos compromete. La gracia es gratis. Repito esto, la gracia es gratis, pero no es barata. Y que cuando la gente reclama esa gracia, siempre está diciendo, por gracia soy salvo, y repiten varios textos que hablan de la gracia, pero no quieren someterse a la voluntad de Dios. La gracia no está peleada con la santa ley de Dios. Absolutamente, porque la ley de Dios es su carácter. Y es incorrecto que reclamemos la gracia y la usemos como una excusa para desenfrenarnos en el pecado. Eso no dice la Biblia. Porque, ¿cómo sería la gracia de Dios en acción? Ya lo vimos en San Juan 3:16, cuando dice que de tal manera fue tan grande el amor de Dios que pensó en la salvación a través de su Hijo. Y pregunto, ¿mostró Dios misericordia para Cristo cuando estaba en la cruz? Es una pregunta muy difícil de contestar. Repito, ¿mostró misericordia a Dios cuando Jesús estaba en la cruz?
pagando el pecado de nosotros, no el de Él. Eso queda para que reflexionemos. La belleza de la misericordia y la justicia solamente están en el Señor, en nuestro Creador. Porque solamente Él puede hacer gracia para los que estamos condenados en pecado. Nosotros somos condenados a la muerte. Pero Dios, en su misericordia, escoge tomar la culpa sobre sus hombros. Qué curioso nos hace pensar esto, qué curioso esta situación. Nosotros pecamos. Dios dice, la paga del pecado es muerte, y ahora resulta que nos da la gracia. Pecamos y ahora nos absuelve si nos arrepentimos y pone a Jesús a morir en el Calvario. Jesús se ofrece en las reuniones celestiales, se acuerda que Jesús iba a ser el garante, Él se ofrece. Si la paga del pecado es muerte, entonces la gracia de Dios llega siendo vida eterna en la persona de Jesús. El juicio y la gracia se entretejen de tal manera que tú y yo estamos en el medio, pero la decisión final la tenemos en nuestras manos. Y yo apelo que de acuerdo a los consejos que hemos tenido, que estamos presentando en esta noche, Dios mismo, escuche esto, Dios mismo cargó con las consecuencias de mi pecado. Esto es el amor de Dios, tan grande y tan sublime, que Él cargó con mi propio pecado y yo merecía el juicio y merecía la muerte, como usted y como toda la humanidad. Y de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, leemos el último texto, el libro de Efesios, capítulo 1, versos 6 al 8. Efesios 1, 6, 7 al 8. Dice el apóstol Pablo, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Luego el 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. El 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Sabe que Dios hizo de tal manera este puente, este canal de bendición, ofreciendo una gracia que nosotros, ustedes y yo, no merecemos. Pero la buena noticia de esta noche es que siendo que Dios cargó y mostró su amor para que Jesús muriera en nuestro lugar, eso quiere decir que hemos sido bendecidos todos por misericordia. Pero necesitamos hacer algo. Nosotros no podemos hacer nada para salvarnos. Todo es misericordia de Dios. Absolutamente nada que pueda ayudarnos a salvar. Pero, déjeme decirle algo. Hay una sola cosa que ustedes y yo podemos y debemos hacer. Y es responder a la pregunta que le hizo Dios a Adán y a Eva. Es la pregunta misma que nos hace el Señor en esta hora. ¿Dónde estás tú? ¿Qué es lo que está pasando por tu mente en este momento? ¿Estás pensando en tomar la palabra de Dios y aprenderte 1, 2, 3 versículos de memoria?
¿Estás pensando en reunirte con tu familia para oración, para hacer una plegaria al Creador, para que Dios bendiga a los hermanos de tu iglesia? ¿O estás pensando en hacer un juicio preconcebido y una condena para alguien? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué es lo que está? Dios te hace esa pregunta, me la hace a mí, nos la hace a todos. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu pensamiento? ¿Tienes algo contra alguien? Esta noche el Señor dice que tenemos que llegar a sus pies, no con un juicio contra alguien, sino arrepentidos, agobiados, sumidos y ponernos a besar el polvo de la tierra, para que por la gracia y la misericordia del Señor Jesús nos tome y nos levante del polvo y perdone nuestros pecados y nuestras malas acciones. Tú eres jefe, supervisor de algo, líder, eres líder de alguna iglesia que militas, eres líder en el ejército o eres propietario y estás haciendo las veces de un capataz. ¿Estás tomando el juicio en tus manos contra esas personas, tratándolos mal? ¿Estás con mucha prepotencia y con mucha autoridad o estás abusando de tu autoridad? Esta noche yo quisiera que todos buscáramos al Señor con un corazón arrepentido, como dijo el salmista David, que él buscó a Dios muy arrepentido por sus fechorías que hizo, tanta maldad. Pero se arrepintió de tal manera que lo reflejó en uno de los salmos que ya todos conocemos: ten piedad de mí. Que Dios tenga piedad de nosotros, que Dios tenga misericordia de cada uno de los televidentes y que cada familia, donde quiera que nos vean, sea bendecida y bendecido todo su entorno familiar y su entorno donde ustedes están. Que Dios sea propicio en perdonarnos todo lo que le hemos ofendido. Que Dios los bendiga en esta noche y que tengan buenas noches. Cristo,